muy buenas, bienvenidos a la costelería de juegos. Hoy os presento un nuevo juego, Sushi Go, un juego de 2 a 5 jugadores, de 8 años de edad, de una duración de 15 minutitos y de la editorial de Devir. Por lo que veis, Sushi Go es un juego de cartas, de un mazo de cartas y va de comida japonesa. Bueno, el manual lo tengo por aquí. Por lo que veis, el manual es muy chiquitito y consta pues de las cartas que hay y la función que tiene cada carta. Y sobre todo, este juego sería en 3 rondas, se jugaría en 3 rondas. El jugador que obtenga más puntos será el jugador que gane. Pero aquí en el resumen de reglas tenemos, por ejemplo, nos pone que para dos jugadores se repartirían 10 cartas, para 3 jugadores se repartirían 9, para 4 jugadores se repartirían 8 cartas y para 5 jugadores se repartirían 7, ¿vale? Pues en eso constaría este juego. Cogeríamos, barajaríamos el mazo de cartas, lo barajamos. Yo lo voy a barajar un poquito más, pero bueno, cuando empecéis a jugar una partida se baraja bien las cartas y cogeríamos, y como yo voy a hacer una partida, un ejemplo para 2 jugadores, acá 2 jugadores tendríamos que poner y echar a cada uno 10 cartas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, serían 3 y 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 y 10. Muy bien. Y las demás cartas las dejaríamos en el centro de la mesa. Cogeríamos, las contamos por si acaso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Pues cada uno tendría tendría 10 cartas, perdón. De las 10 cartas, pues nosotros cogeríamos y las veríamos nosotros sin que nadie las vea. Nosotros estas cartas las tendríamos que ver nosotros. Y cogeríamos la que quisiéramos y la pondríamos en nuestra área de juego de forma que nadie las vea, ¿vale? Y el segundo jugador exactamente lo mismo. Pondría la que él quiera, ¿vale? Y contaríamos 1, 2, 3 y voltearíamos las cartas, ¿vale? Cada jugador. Ahora, el mazo que tenemos nosotros se lo pasaríamos al jugador de nuestra izquierda. Siempre hay que hacerlo en sentido de la aguja del reloj. Es decir, yo, como somos 2 jugadores, yo le pasaría las cartas al otro jugador y el otro jugador me las pasaría a mí. Sencillo. Se haría otra vez lo mismo, se bajaría una carta y el otro jugador haría exactamente lo mismo, ¿vale? Y a la de 3 haríamos lo mismo que anteriormente. Se volvería y así sucesivamente, ¿vale? Terminaríamos la ronda cuando cada jugador tendría ya sus cartas aquí encima de la mesa y no tendría cartas en su mano, ¿vale? Pero antes de todo eso, os voy a explicar también lo que hace cada carta y la puntuación que adquiere cada carta para el que mayor puntuación tenga de los jugadores, pues será el jugador que gane, ¿vale? Pues tendremos unas cartas que son las cartas de Maki. Las tendremos de un rollo, de 2 rollos y de 3 rollos. Aquí nos interesa que los jugadores que obtengan más cartas de Maki y a la vez con más rollo de Maki será el jugador que gane esos 6 puntos. Pero si hay, por ejemplo, un empate, se repartirían
los 6 puntos se repartirían 3 puntos para cada uno, ¿vale? Se repartirían esos 6 puntos, 3 puntos para cada uno. Tendríamos otra opción, que si diera la casualidad que hubiera algún jugador que tenga más cartas, también que tuviera el segundo jugador con más rollo, ganaría 3 puntos. Si varios jugadores empatan en segunda posición, se repartiría esos 3 puntos a partes iguales, ¿vale? Volvería a repetirlo. Los primeros jugadores que obtengan más cartas y sumen más rollo de maqui, obtendrían 6 puntos. Si uno de ellos, si de los dos empatan, tendrían cada uno 3, se repartirían esos 6 puntos entre los dos, que obtendrían 3 y 3. Hay otra segunda fase, se puede decir. De la segunda fase, si el segundo jugador con más rollo ganaría 3 puntos. Y si uno de nuestros jugadores empatan en segunda posición, se reparten esos 3 puntos a partes iguales, ¿vale? Tendríamos también, por ejemplo, yo he puesto aquí el ejemplo de 2 cartas de Gyoza. Estas cartas de Gyoza nos dice que si tenemos una carta de Gyoza contaría como un punto. Si tenemos 2 cartas tendríamos 3. Si tenemos 3 cartas tendríamos 6 puntos. Si tenemos 4 cartas obtendríamos 10 puntos. Y si tenemos 5 cartas o más tendríamos 15 puntos. ¿Vale? Tendríamos también las cartas de nigiri de calamar, nigiri de salmón y nigiri de tortilla. Si diera la casualidad de que bajamos una de estas cartas, las que nos toque, puntuarían solas. Tanto, por ejemplo, esta puntuaría como 3 puntos, esta puntuaría, la de nigiri de salmón puntuaría como 2 puntos y esta puntuaría como 1. Si las tenemos así solas. Pero si diera la casualidad que tenemos esta carta de nigiri, si esta carta nos sale antes, podemos echarle esta carta encima, es decir, el nigiri de calamar. ¿Qué es lo que pasa? Que nos triplica la puntuación. Sin embargo, por ejemplo, tendríamos 3 por 3, que saldría 9 puntos. Si le ponemos encima la de nigiri y la de salmón, tendríamos 3 por 2, 6. Y si le echamos la carta de nigiri de tortilla, obtendríamos 3 por 1, 3 puntos. Vale, siempre esta carta, siempre que la echamos, tendremos que echarla antes para poder ponerle cualquier carta de nigiri encima, ¿vale? Si no tenemos esta carta, si tenemos una carta, por ejemplo, esta carta antes y luego después sale esta carta de wasabi, no valdría, ¿vale? Tendríamos que tener, para puntuar triple, para que nos puntúe triple, tendríamos que tener la de wasabi antes para poder ponerle cualquier carta de nigiri, ¿vale? Bueno, pues tendríamos las cartas, que he puesto aquí un ejemplo, las cartas de tempura. Las cartas de tempura, si tenemos 2 cartas de tempura, nos daría 5 puntos. Pero si tenemos una carta, no nos contaría, ¿vale? Tendremos que tener siempre 2 cartas de tempura para que estas 2 cartas nos puntúen 5 puntos, ¿vale? Luego tendremos también unas cartas que son las de sashimi. Sashimi nos puntúa cuando tenemos 3 cartas de sashimi.
que obtendríamos, con las 3 cartas de Sashimi, obtendríamos 10 puntos. Si tenemos una o 2 cartas, no puntuaría nada, ¿vale? Luego nos quedarían 2 cartas. La carta de pudding. La carta de pudding, el jugador con más cartas de pudding ganaría 6 puntos. Si varios jugadores empatan en primera posición, se reparten los 6 puntos a partes iguales, ¿vale? El jugador con menos cartas de pudding, incluyendo aquellos que no tienen ninguna carta de pudding, pierde 6 puntos, ¿vale? Si varios jugadores empatan en última posición, se repartirían los puntos perdidos a partes iguales, ¿vale? Y tendríamos la carta de palillo. Esta carta no puntúa, pero esta carta sí sale en nuestra mano cuando empecemos a jugar y en nuestra mano aparece esta carta. Tenemos normalmente cuando jugamos una partida echamos una carta a nuestra área de juego, pero con esta carta, si la tenemos, tendríamos que ponerla en nuestra área de juego para que todo el mundo la vea, y una vez que echemos la carta que normalmente nosotros echamos para jugar, tendremos que decir Sushi Go, y al decir Sushi Go tendremos otra carta para poder bajar. Es decir, con esta carta de palillo tendremos para poder bajar 2 cartas a nuestra área de juego, ¿vale? Y así de sencillo es este juego. Espero de que os haya gustado. Espero de que la explicación haya sido amena y no haya ningún tipo de duda. Si os gustan estos juegos, darle like, suscribiros a nuestro canal de la Costelería de Juegos. Y bueno, y espero de que os haya gustado. Y sin más, hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!